La noticia, digamos, política de hoy es que Igualdad ha anunciado que incluirá en la ley del aborto una baja laboral por reglas dolorosas. Eh, Hubiera querido que estuviera Ondina en el podcast, pero me ha dicho que no podía venir y en su lugar me ha dejado un mensaje, un mensaje que lo comentaré, lo comentaré luego acerca. Claro, yo le he preguntado pues desde mi ingenuidad, oye, ¿cuánto cuesta cuánto cuesta tener la menstruación? Y bueno, pues me ha hecho unas cuentas. Bueno, vamos allá. Vamos a ver parte de la entrevista que le han hecho a la secretaria de Estado de Igualdad, nuestra recién estrenada secretaria de Estado de Igualdad, que solo lleva unos meses en el cargo. ¿Cómo se llamaba? Ángela Rodríguez, ¿vale? Que esta es la que le decía a Carla Toscano hace un par de semanas o la semana pasada. Mire esta cara, es la víctima la cara de una víctima de agresión sexual. ¿Cómo se explica cómo explica la división feminista con dos manifestaciones distintas en Madrid en una cita como el 8M? Siempre hay muchas manifestaciones. Pensar que porque en Madrid hay dos convocatorias diferentes, eso significa que el movimiento feminista está roto, es una visión bastante reducida. El movimiento feminista tiene muchísimas maneras de expresarse y vamos a ver muchísimas manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres, eso es lo importante. Esquiva la pregunta. Luego en el siguiente artículo comentamos más en profundidad el tema del 8M. La ministra desgranó recientemente las claves de la reforma de la ley del aborto. Mencionó que va a haber un permiso por interrupción de embarazo. ¿En qué consistirá? La futura ley del aborto tiene que ir más allá de lo que se planteó en 2010. Seguro que muchas mujeres que han tenido que abortar porque han querido o ha sido involuntario se habrán encontrado con que al día siguiente tenían que recuperarse, pese a sufrir sangrados o efectos psicológicos. Por eso nos parece sensato plantear que exista un permiso siempre que la situación esté dentro del encuadre sanitario que se utiliza para las incapacidades temporales, que permita que se pueda estar unos días en casa después de interrumpir un embarazo. Creemos que es de sentido común y que quizás debiera haber existido mucho antes. Bueno, no sé. Pues nada, bajas por aborto. La ministra también mencionó que el Estado garantizará la salud menstrual. ¿Cómo será? La futura reforma no puede quedarse solo en los derechos reproductivos, sino que tiene que abarcar también los derechos sexuales. Nunca se ha hablado de cuáles son los derechos relacionados con la salud menstrual, y los datos son escalofriantes. Una de cada 4 mujeres no puede elegir los productos de higiene femenina que quiere comprar por cuestiones económicas. Pues, ojo, no puede elegir los que quiere comprar. O sea, no que no pueda comprarlos, sino que no puede elegirlos. O sea, eso quiere decir que está cogiendo productos más baratos. Por eso proponemos que puedan ser dispensados de manera gratuita en centros educativos y sociales. Además, como estos productos tienen un precio muy elevado, propondremos una tasa impositiva hiperreducida. Y también es importante que haya educación en los colegios sobre salud menstrual. Recuerdo la primera vez que me vino la regla con 9 años y yo no sabía lo que era. No nos podemos permitir que haya una educación completa en las etapas obligatorias en las que no se hable de salud menstrual. Bueno, yo no sé cómo de común que a una chica le venga la regla con 9 años. La verdad lo desconozco, pero me da la impresión de que el promedio está un poco más arriba. Ah, creo. Buenas tardes, Sampum, bienvenido. Y es una buena pregunta de que hacer swap. ¿Y si tienen que consumir productos baratos, si fueran gratuitos, iban a dárseles los caros? Ah, bueno, pues no lo sabremos cuando lo hagan. ¿Y habrá nuevos derechos laborales? Hay un estudio que dice que el 53% de las mujeres sufre reglas dolorosas y en jóvenes sube al 74%. Esto es inaceptable y debe hacer reflexionar a los médicos y a la sociedad. Cuando el problema no se pueda solucionar médicamente, creemos que es muy sensato que haya una incapacidad temporal asociada a esta cuestión. Es importante que aclarar que es una regla dolorosa, no estamos hablando de una leve incomodidad, sino de síntomas graves como diarreas, cefaleas fuertes, fiebre, síntomas que cuando hay una enfermedad que los conlleva se concede una incapacidad temporal. Por tanto, lo mismo debe suceder con la menstruación y que exista la posibilidad de que si una mujer tiene una regla muy dolorosa pueda quedarse en casa. O sea, lo que están diciendo es que estamos ahora mismo en una seguridad social en la que sufres diarreas, cefaleas fuertes y fiebre
y no te dan una baja temporal, ¿vale? Debido a que esos síntomas son síntomas de la menstruación, es lo que está diciendo. Yo no sé si esto es verdad o no, pero es lo que dicen. Por último, también debemos hablar de corresponsabilidad en la anticoncepción. España tiene que ser pionera y crear una píldora anticonceptiva masculina que haga que los hombres se puedan hacer corresponsables de la anticoncepción y que no solo las mujeres se hormonen para no quedarse embarazadas. Esto ya lo hemos hablado en algunos podcasts. Ojalá lo consigan. Y así podamos decidir nosotros sobre nuestra paternidad o tengamos nosotros más control sobre nuestra paternidad. ¿Será la violencia obstétrica el principal escollo en la negociación con el PSOE? Bueno, me comentaba alguien que si llegan a hacerlo de la pastilla, que ya veréis que pronto, en cuanto alguna se quede embarazada porque, porque el compañero con el que estaba le mintió acerca del uso del anticonceptivo, ya veréis que pronto dicen que eso es agresión sexual o lo que sea. Eh, ¿Será la violencia obstétrica el principal escollo en la negociación con el PSOE? Sobre la violencia obstétrica se ha abierto una conversación en este país. Claro, se ha abierto una conversación, ya es síntoma de que no todo el mundo está de acuerdo. Por desgracia, son muchísimas las mujeres que están contando experiencias preocupantes en el ámbito hospitalario a la hora de parir, también cuando acuden al servicio de ginecología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? Hablamos de una serie de prácticas médicas que no deberían seguir existiendo, que deberían ser sustituidas por otras que tuvieran más en cuenta los cuerpos de las mujeres, su capacidad de decidir. Hay cosas dolorosas que se hacen sin avisar ni preguntar. ¿Esto quiere decir que todo el Sistema Nacional de Salud ejerce violencia obstétrica? Por suerte no es así en absoluto, pero es evidente que ha habido casos flagrantes de violencia obstétrica, y no lo decimos nosotras, lo dice Naciones Unidas. En España existe y hay que ponerle solución. La Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos tiene que ocuparse de estas prácticas preocupantes y en esto nos podemos poner todas de acuerdo. Bueno, siguen insistiendo en su narrativa de que hay una enorme violencia obstétrica en España y que quieren atajarla. Ahora falta saber los detalles de cómo o de qué exactamente van a considerar violencia obstétrica. Porque aquí dicen que son una serie de prácticas, ¿vale? Que no explica cuáles, ¿vale? Que no debieran seguir existiendo, o sea, pero que se aplican y que son, que no, y que son, digamos, malas o contraproducentes para la salud de las mujeres. Bueno, pregunta sexual. Dice, bueno, trae lo de la píldora masculina. ¿Qué mujer se fiaría únicamente de la palabra de un hombre? Bueno, hay muchos hombres que se fían de la palabra de una mujer. Luego les pasa lo que pasa, claro. Bueno, ya os voy a leer lo que me ha dejado Ondina acerca de cuánto cuestan los productos de higiene femenina. Y me dice, a ver, vamos a hacer unos cálculos rápidos. La regla puede durar de 2 a 7 días, siendo lo más común que dure entre 3 y 4. El flujo no es regular, por lo que no siempre vas a necesitar la misma tasa de recambio del producto higiénico, pero vamos a suponer que sí, y además van a ser 7 días, o sea, en el caso peor. Las compresas más caras que encuentro en el Mercadona son de Ausonia, y además son especiales para noche, a 0,185 euros la unidad. O sea, la caja dividido entre el número de compresas. Las compresas se suelen cambiar cada 3-4 horas los primeros días, excepto de noche, obviamente, que duermes del tirón y lo que te encuentres por la mañana. Por tanto, pongamos que 16 horas al día llevas compresas, que la cambias cada 3 horas, excepto las 8 horas de sueño, por lo que gastas 6 compresas al día. Eso es un gasto aproximado de un euro al día. Por 7 días, pues 7 euros que te gastas al mes en higiene íntima contando que compres lo más carero. Hay otras opciones, como los tampones. Los más caros que encuentro valen a 0,189 euros la unidad. Un tampón debería cambiarse cada 4 o 6 horas y nunca exceder las 8 horas, aunque muchas mujeres los usan para dormir. Mismos cálculos que antes, gastas 5 tampones diarios y decides dormir con él, que suman 0,945 euros al día, o sea, 6,615 euros si los usas durante toda la semana.
Y luego hay combinatorias porque la mayoría de mujeres que yo conozco, y me incluyo, van usando compresas, tampones, salvaslips, dependiendo del día, el flujo que tengas y cuánto calculas que vas a poder tardar en cambiarte. Si vas a ir a reuniones, si tienes un viaje, etcétera. Pero vamos, 7 euros al mes en los productos más caros de higiene íntima. Entiendo que hay gente con un nivel de ingresos muy bajo, pero que no me vengan con dramas. Por cierto, que los productos que yo gasto y haciendo el mismo cálculo y los mismos supuestos, gastaría 3,15 euros al mes en compresas y 3,255 euros en tampones. Vamos, una millonada. Ah, y por cierto, te puedes comprar una copa menstrual en el Mercadona por 9 euros y eso ya te dura un quintal.